Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos todos a clase. Buenas noches, licenciado. Mucho gusto. Para todos, bienvenidos. Bueno, Buenas noches, licenciado. buenas noches, me alegro de verlos. Vamos a empezar con algunos anuncios. Yo creo que tal vez ya ustedes saben estas noticias. Una de ellas que está confirmado el asueto de 14 y 15. Tendremos actividades el 14 y el 15 de septiembre. No, lo acaban de notificar. Además de eso, que el día 18 empiezan la segunda recuperación, el 18 de septiembre. Ese día tenemos recuperación de teoría de la investigación. Bueno, luego de ello, pues, yo me imagino que en octubre, en la primera, segunda semana de octubre, estaremos en segundos parciales. Bueno, he recibido de esta sección, de la sección G, ya varios temas de investigación. Las causas del incremento de la delincuencia en la comunidad zona 10 de Misco, crisis hospitalaria, desnutrición infantil, igualdad, no discriminación, trata de personas. Vamos a ver qué otro tema hay por aquí. Evaluar la viabilidad del acuerdo gubernativo 164-2021, gestión de residuos y desechos, trata de personas, embarazo en adolescentes y el acceso a la justicia en las colonias marginales. Creo que hay por ahí en el correo uno más que llegó en estos últimos minutos. Vamos a ver. Igualdad y no discriminación laboral en el sector formal del área metropolitana. Marlon David Rodríguez levantó la mano. Licenciado, muy buenas noches. Fíjese Buenas noches. que una consulta respecto a la tarea. Fíjese que nosotros armamos el grupo, pero no he enviado el correo porque solamente somos 5 personas. Entonces, ya preguntamos en los grupos de WhatsApp, ya preguntamos en todos los grupos que tienen y nadie responde. Me imagino que ya todos se meten en el grupo, ¿verdad? Entonces, no sé cómo podemos, porque incluso ya pregunté acá por el chat y pues nadie respondió, ¿verdad? Hay alguien, bueno, lo voy a anunciar en este momento. Los grupos deben de estar conformados como un mínimo de 8 y un máximo de 10. Si un grupo sobrepasó los 10, no puede funcionar así. Aquí está Omar Velázquez que dice que no tiene grupo. Se puede comunicar con Marlon Daniel. Marlon Daniel es quien me habló con anterioridad, ¿verdad? Así es, licenciada. Les voy a poner mi número de teléfono y que se comuniquen conmigo por medio de WhatsApp. Correcto. Ricardo Cuellar. ¿Verdad? Correcto. Bueno, entonces el mínimo son 8 y el máximo 10. Si alguien sobrepasó los 10, tiene que permitir que los que sobrepasaron el número se integren a otros grupos. Ahí hay otra posibilidad. Espero que se integren con un mínimo de 8. Vamos a ver, yo voy a revisar también en mi correo cómo están los grupos. Algunos sí les envié un mensaje porque tenía
solo 7 elementos. Y creo que había un grupo que tenía 12, si no estoy equivocado. Pero por lo demás, creo que se han integrado bien. En la sección G, pues tenemos ya varios temas. Yo les recomendaría que empiecen a trabajar, o aprovechando tal vez los días de asueto, que se reunieran como mínimo un día, ya sea para delegar tareas o para trabajar en forma conjunta. De todas maneras, al final, aunque deleguen tareas, tienen que unificar criterios porque todo tiene que tener una relación lógica. La tarea no es muy extensa, no les va a llevar mucho tiempo. Les voy a poner una fecha antes del segundo parcial para que la entreguen. Y ahí va a haber segundo parcial también, entonces ahí pueden recuperar su punteo. El último día estuvimos hablando de la observación. Ustedes saben que son 3 las técnicas empíricas. El cuestionario. El cuestionario es muy importante porque se trabaja especialmente con un enfoque positivista, con métodos cuantitativos. Y es muy tradicional utilizar como encuesta el cuestionario. Inclusive se le confunde algunas veces si se utiliza como sinónimo cuestionario y encuesta. El cuestionario puede aplicarse en la metodología cuantitativa porque podemos tabular las respuestas y elaborar de ellos gráficas e inferir conclusiones. La entrevista es muy diferente. Creo que ustedes ya vieron la diferencia. La entrevista se necesita un entrevistado y un entrevistador, un encuestado y un encuestador. Tiene que ser frente a frente. Puede ser cuantitativa porque podemos darle respuestas a nuestras entrevistas y puede ser también cualitativa. Especialmente la entrevista es de tipo cualitativo. La entrevista se puede trabajar en un enfoque entrevistas semiestructuradas y con entrevistas en profundidad. Yo le recomendaría que cuando anoten el enfoque de su investigación en su trabajo, que de preferencia trabajaran una metodología cuantitativa o mixta, ¿verdad? En la cual podrían agregar alguna técnica cualitativa, como podría ser la entrevista semiestructurada o la entrevista a profundidad. Pero en la Facultad de Ciencias Jurídicas aún estamos trabajando con el enfoque cuantitativo, porque inclusive en la última unidad que vamos a desarrollar es precisamente la aplicación de los matemáticas y la estadística a la investigación. Terminando las técnicas, pues vamos a empezar ya con el tema matemático y estadístico para ir avanzando para el examen final. Hoy tengo para ustedes unos ejemplos de guía de observación, porque como les había mencionado, lo recomendable, bueno, lo ideal sería utilizar las 3 técnicas: cuestionario, entrevista y guía de observación. Pero, si no, como mínimo, dos técnicas que podría ser cuestionario y observación, entrevista y observación o cuestionario y entrevista, que también funciona. Depende del tema que ustedes escojan. La mayoría ya tienen un tema, pero van a tener que definir claramente cuál es el problema que van a investigar. Porque, por ejemplo, trata de personas es muy general. Y entonces van a tener que aplicar los conocimientos de teoría de la investigación y definir por lo menos el plan de la pregunta de investigación, los objetivos, la hipótesis, los límites, para poder elaborar las técnicas, porque recuerden ustedes que las técnicas se elaboran tomando como base los objetivos. Entonces también va a haber que definir algunos elementos del plan.
y definir qué tipo de metodología van a utilizar, si cuantitativa o cualitativa, y qué tipo de enfoque, el paradigma positivista o el paradigma interpretativo. Bueno, pero entonces para hoy quiero compartirles estos ejemplos de observación para que tengan más o menos una idea de cómo elaborarlo. Celine Batres. Buenas noches, licenciada. Una consulta con fines para hacer el cronograma de actividades que también van. ¿Cuánto tiempo tenemos para hacer la investigación? O sea, ¿en qué rango de tiempo? Bueno, mire, no van a realizar la investigación porque es solo un ejercicio de las técnicas de investigación. Si tuvieran que realizar la investigación, tendría que darles el suficiente tiempo para hacerlo. Pero no, es solo como un laboratorio o un ejercicio de técnicas de investigación. ¿No incluimos el cronograma? Yo les voy a decir qué elementos tienen que incluir para hacer la tarea. Okay. Les voy a dar un esquema de cómo deben de presentar el trabajo y cuáles son los elementos que tienen que presentar en ese laboratorio. Yo más le llamaría un laboratorio que un plan de investigación o que una investigación, porque no es una investigación, sino que aplicar algunos conocimientos de teoría y de métodos para elaborar las técnicas empíricas. Bueno, entonces hoy les voy a compartir esos ejemplos de guía de observación. Vamos a empezar con una guía que nos puede servir, por ejemplo, cuando vamos a observar las condiciones de un hospital, cuando vamos a observar las condiciones de las instituciones educativas. Podemos usar la observación para ir a observar las condiciones de las carreteras, las condiciones de los hogares en los cuales se encuentran los niños abandonados. Todas estas circunstancias podrían trabajarlos con esta guía. Vamos a verla. Vamos a compartirles entonces para que lo veamos. Bueno, esta guía de observación, pues inicialmente tenemos que colocarle un encabezado: Universidad de San Carlos de Guatemala, qué facultades pertenecen, guía de observación para los establecimientos educativos. Recuérdense que la observación la hacemos personalmente, vamos a donde se realiza el fenómeno que estamos investigando y veremos, por ejemplo, las condiciones de los edificios, las condiciones de las carreteras, la situación de los hospitales. Todos estos lugares son son temas que pueden utilizar esta técnica de la observación. También podemos ir a una comunidad y observar cómo se encuentra la comunidad. Podríamos hacer un diagnóstico por medio de una guía de observación para establecer cuáles son las condiciones de una comunidad y qué necesidades tiene. Pero este ejemplo dice, es una guía para observación de establecimientos educativos. El tema es el diagnóstico del sistema educativo. El objetivo es identificar las condiciones de los establecimientos educativos. Cuando desarrollen su trabajo tienen que establecer sus límites, ¿verdad? Por ejemplo, de una región, de un departamento, hasta dónde va a llegar su límite geográfico.
Podemos agregar los datos generales, el nombre del establecimiento, la dirección, el área a la que corresponde, el nivel educativo. Y como esta guía tiene métodos, con esta guía vamos a utilizar métodos cuantitativos, le damos las respuestas para ir marcando las respuestas. Dice, instrucciones, marque con una X la respuesta que considere correcta, después de realizar la observación del establecimiento. Infraestructura, ¿cuáles son los materiales que se utilizaron para la construcción? Ladrillo, block, adobe. ¿Qué tipo de terraza tiene el edificio? ¿Fundida o de lámina? ¿Qué tipo de piso tiene? ¿De torta, de cemento, de piso de granito? ¿Qué tipo de ventanas? ¿Ventanas de aluminio, de madera? Otras. ¿Cuál es la capacidad de las aulas? Para 40 alumnos, para 60 alumnos, para 80 alumnos. A través de esto podemos ver las condiciones en las que se encuentra el establecimiento educativo. En su tema de la infraestructura podemos ver otros temas como las condiciones pedagógicas del establecimiento para albergar a nuestros alumnos. Por ejemplo, dice, ¿posee el edificio aulas suficientes para el número de alumnos? ¿Sí o no? ¿Las aulas tienen suficiente ventilación y luz? ¿Las aulas tienen el mobiliario adecuado? Puede ser que el mobiliario, si es para educación primaria, pues es muy diferente al mobiliario de educación media, por la estatura de los niños. Los salones están pintados y limpios. Hay material didáctico en las aulas. Esto sería otro aspecto que podemos observar. Solo vamos marcando las respuestas. Luego sobre el edificio, posee servicio de agua. Imagínense, un edificio que tiene 1,000, 2,000 estudiantes sin agua debe ser un verdadero caos, ¿verdad? Un desastre. Posee energía eléctrica, inclusive hay instituciones educativas que funcionan en la noche y hay oportunidades en las que no hay energía eléctrica. Tiene servicios sanitarios, algo fundamental para los niños y para los jóvenes. Posee el establecimiento áreas verdes y jardines. Durante el periodo de clases siempre hay necesidad que los niños tengan un tiempo de descanso para poder ir a despejarse en estas áreas verdes y jardines. Hay un salón de usos múltiples para hacer sus actividades cívicas, graduaciones. Hay un salón para reunión de profesores. También es importante que los profesores tengan un lugar donde reunirse para planificar, para realizar sus actividades, para proyectar sus actividades en el año escolar. Posee cocina para elaborar refacción, ese es otro tema que también es importante. Entonces, por una guía de observación, nosotros nos damos cuenta de cuáles son las condiciones en las que están estos establecimientos educativos. Podríamos aplicar, como les mencioné, para otro tipo de fenómenos como el tema de los hospitales, las casas hogar, en las poblaciones podríamos ir al centro de salud o inclusive ir a hacer una observación en una comisaría de la PNC para ver en qué condiciones están alojados los señores agentes. Y eso nos ayudaría mucho a confrontar la información, porque a veces si hacemos entrevistas, por ejemplo, el señor alcalde, el representante del Ministerio de Educación dirá que los establecimientos educativos están en magníficas condiciones. Pero si vamos a hacer una observación, confrontamos la información de la realidad con lo que nos proporcionó la entrevista. Y esto nos permite validar la información. Bueno, este sería un modelo de guía de observación que ustedes pueden
aplicar. También les voy a compartir otra guía que es una guía para una comunidad. Esta guía para la comunidad pues es muy diferente porque nos va a dar información general de una comunidad. Podría utilizarse, por ejemplo, antes de empezar nuestro trabajo de investigación, ir a una comunidad, hacer una observación diagnóstica de las condiciones de la población para ver qué temas podríamos trabajar. Aquí dice, lleva un encabezado siempre, Universidad de San Carlos, qué facultad pertenece, guía de observación de una comunidad, comunidad a visitar, y anotamos el nombre, la ubicación, el número de habitantes que posee, y dice identificar las condiciones de las poblaciones de la región occidente de la República de Guatemala con el objetivo de realizar un diagnóstico de sus necesidades prioritarias. Observar los siguientes elementos de la comunidad, además incluir observaciones sobre las condiciones actuales. Bueno, ahí depende de los aspectos que tengamos interés de ir a observar. Depende si es del tema de salud, del tema de educación, del tema de seguridad, el tema económico, pues nos enfocaríamos más en esos aspectos. Pero yo lo elaboré así en forma general, por ejemplo, empezando por las carreteras de acceso. ¿Sí o no? ¿Hay carreteras de acceso? ¿Sí o no? Observaciones, pues anotar si realmente hay carreteras de acceso, si están bien en buenas condiciones o simplemente es una carretera de terracería y en el invierno son inaccesibles. Y recuérdense que las carreteras son fundamentales para el desarrollo de las diferentes comunidades y deben de estar en buen estado para permitir la comunicación, el poder llevar sus productos a otras comunidades, ir a la cabecera municipal cuando hay necesidad de hacer trámites o otras circunstancias. Las carreteras son fundamentales. Y en ese momento en nuestro país las carreteras están absolutamente destruidas. ¿Hay líneas de transporte? ¿Sí o no? Y anotar si las líneas de transporte son diarias, si hay en diferentes horarios, o si definitivamente no hay, o tienen una línea de transporte que llega una vez a la semana, imagínense. ¿Cómo pueden salir las personas a otras poblaciones? ¿Cómo pueden llevar sus productos si no tienen vehículos? ¿O cómo pueden trasladarse para otras comunidades? Hay establecimientos educativos, comerciales, eso ya sería el tema económico. ¿Sí o no? ¿Qué tipos de establecimientos hay? Si hay ferreterías, ventas de materiales, farmacias, supermercados, ventas de comida. Todo esto es importante porque se observa en la comunidad por el tipo de comercio, si hay emprendimientos, si hay restaurantes, alojamientos para las personas que llegan a veces por motivos de turismo. Todo esto es importante para el desarrollo comercial. Hay un mercado en la comunidad que normalmente en las poblaciones, pues si hay, a veces funciona 1 o 2 veces a la semana, o hay comunidades que tienen diariamente sus mercados abiertos para que los ciudadanos puedan ir a comprar sus productos. Y esto es importante para el desarrollo del comercio. Entonces vemos que dependiendo del tema, pues nos podríamos ir enfocando. Si fuera el tipo económico, más que todo, nos podríamos enfocar en el movimiento económico, el comercio, los diferentes emprendimientos que hay en la población. Si hay bancos también, ese sería otro tema. Agencias de bancos. El edificio municipal, ¿en qué condiciones se encuentra ese edificio municipal? ¿Tiene atención diaria?
es un lugar adecuado para que los habitantes de la comunidad puedan asistir a estos establecimientos. Stephanie Mendoza levantó la mano. Creo que se equivocó, ¿verdad? Fue un error. Bueno, sigamos entonces. Dependerá mucho de las, aquí estamos, del el tema que pretendamos desarrollar o simplemente para hacer un diagnóstico. Si fuera el tema de salud, por ejemplo, existe una comisaría de la policía, tienen equipo, tienen patrullas, qué cantidad de agentes hay en la comisaría. Si existe una sede del Ministerio Público, todo este tema podría ser en el tema de la seguridad. Existen centros deportivos para que los jóvenes puedan, por ejemplo, en el tema de los menores de edad, hay centros deportivos, campos de fútbol, de básquetbol, donde los jóvenes pueden unirse y formar equipos para practicar un deporte y enfocar sus energías en el deporte. Hay áreas verdes y parques para los niños para que puedan recrearse en algún momento. Si tienen establecimientos educativos, ¿qué niveles de establecimientos educativos hay? Si hay primaria, educación básica, diversificado. ¿O tienen los jóvenes que emigrar hacia otras poblaciones para poder seguir sus estudios? Hay un centro de salud que preste atención adecuada, donde tengan un médico, enfermeros, enfermeras, inclusive una ambulancia que pudiera permitir llevar a las personas que necesiten una atención más amplia en los hospitales de las cabeceras departamentales si no hay en esta comunidad. Existen iglesias de diferentes denominaciones. Todos estos elementos, pues si hacemos una observación de estas previo al hacer nuestra investigación, inclusive podríamos ir definiéndonos más o menos por qué tema sería recomendable investigar, o si se trata de una investigación-acción, también podría irse enfocando para ver qué proyectos beneficiarían a la comunidad en el trabajo que realicemos. Depende mucho del tema que nosotros queremos investigar. Entonces, ustedes vean su investigación, vean qué es lo que les conviene para recabar información del tema que ustedes están desarrollando. Si con un cuestionario y una observación fuera suficiente, o entrevistas y un cuestionario y una observación, o en algunos casos entrevista y un cuestionario. Tenemos que aplicar todos los conocimientos que vimos sobre el tema del cuestionario, la entrevista y la observación para elaborar nuestras técnicas. El ejercicio no es una investigación completa. Probablemente van a tener que definir cuál es su tema de investigación, elaborar su pregunta de investigación. Recuerden que van a tener que aplicar los conocimientos de teoría de la investigación, elaborar los objetivos y la hipótesis, e inclusive hasta definir sus límites, ¿verdad? Porque saber, si hablamos de corrupción, pues va a ser un límite regional, un límite institucional, se va a dedicar específicamente a una institución, o hasta el límite temporal, ¿verdad? Por ejemplo, si vamos a tratar el tema de trata de personas, de también definir cuáles son las causas, cuáles son los efectos,
de la problemática de trata de personas, por ejemplo, en determinada región, o si es en toda la República, pues también hay que pensar cómo vamos a hacer ese trabajo para obtener la información. Debemos de irlo especificando. Hay otro tema que dice adolescentes. También son de alguna región, de alguna comunidad, hasta que se puede poner un límite de edad. En el tema de las tratas de personas podría haber un límite de género, si son hombres o mujeres, o si son menores, son niños. El tema de trata de personas se da hasta con niños, ¿verdad? Es un tema muy delicado y que está ocurriendo en este momento. Entonces, al hacer esa tarea, ustedes van a ir aplicando algunos conocimientos de teoría de la investigación para definir algunos elementos del plan de investigación que les van a ayudar a elaborar las técnicas. Es un laboratorio, realmente no una investigación completa, pero sí va a tener un valor para el segundo parcial, y además de eso tendremos segundo parcial. Si alguien tiene alguna duda, pues podría en clase hacer la pregunta para que les sirva a todos. Los trabajos no me los van a poder estar reenviando para que yo los revise, porque lo que yo voy a evaluar es la aplicación de los conocimientos, tanto de teoría como de métodos en ese ejercicio. Es un ejercicio que yo voy a evaluar para ver si realmente han aprovechado los conocimientos para ponerlos en práctica. Recuérdense que el conocimiento teórico se respalda con el conocimiento práctico. Entonces, sí es necesario. Si ya tienen definidos sus grupos y su tema, yo les recomendaría que hicieran una reunión. Pueden ir delegando tareas. Yo les voy a compartir aquí por dónde pueden empezar para hacer el trabajo, pero también se los voy a compartir en Classroom. Les voy a compartir la presentación bueno, ya les compartí el cuestionario y la entrevista. Les voy a compartir también la observación y los ejemplos que tenemos de este tema, y con ello ustedes van a poder ir iniciando su trabajo que tienen que presentarlo. Es probable que el examen del segundo parcial se realice en el primero o la segunda semana de octubre. Entonces van a poder irme enviando. Yo les voy a poner una fecha límite para que envíen este ejercicio, esta tarea. Y luego pues tendremos la fecha establecida, el tema de el examen teórico. Bueno, dice, la tarea debe incluir una introducción sobre el tema del fenómeno de investigación. Tenemos que dar una explicación de qué trata el problema. Tienen que, por ejemplo, se trata de personas, pero eso es algo muy general, que en unas 5 o 10 líneas me expliquen realmente de qué trata el problema social, y que no olviden el aspecto jurídico también, porque no es solo una investigación de tipo social, sino que también tiene que tener un aspecto jurídico, ¿verdad? El tema de la legislación, la normativa, en el tema que ustedes están, el marco jurídico en el que está el fenómeno que ustedes están investigando. Entonces, con unas pocas palabras, unas 10 líneas como mínimo o máximo, expliquen de qué trata ese tema o el problema que van a investigar. ¿Cuál va a ser el enfoque de la investigación?
Recordarán que el enfoque puede ser positivista o interpretativo. Yo les recomendaría, como les digo, que sea de un enfoque positivista con metodología cuantitativa. Y del enfoque dependerá la metodología a utilizar. ¿Qué métodos vamos a utilizar? Cuantitativos y cualitativos o cualitativos. O si en un caso ustedes deciden, podría ser una metodología combinada, ¿verdad? Pero no completamente cualitativa, no, porque hasta el momento la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales no se trabaja este enfoque completamente. Algunos elementos del plan que podrían ir definiendo es elaborar una pregunta de investigación. Recordarán que en teoría de la investigación trabajamos cómo se elaboraba una pregunta de investigación, definir cuál es la unidad de análisis dentro de esa pregunta. Por ejemplo, en el tema de los menores de edad, pues la unidad de análisis eran los menores de edad, pero hay otros sujetos involucrados en el fenómeno, como la comunidad, los padres de familia, las autoridades, las instituciones que tienen alguna relación con la protección de los menores. Entonces, definir quiénes van a ser esos sujetos de nuestra investigación y qué técnica les vamos a aplicar a estos sujetos. Y de ellos desarrollar las técnicas, que podría ser un cuestionario, una entrevista, podría ser como mínimo 2 técnicas o pueden aplicar 3, ¿verdad? De la pregunta, recuerden ustedes que emanan los objetivos, tienen una estrecha relación. Todos estos elementos del plan tienen una relación lógica, ¿verdad? Si eso no está bien relacionado, la pregunta, los objetivos y la hipótesis no tienen una relación lógica, la investigación no va a funcionar o el plan no está bien elaborado. Entonces, su pregunta, objetivos, hipótesis, definir su unidad de análisis, los límites pueden ser geográficos, temporales, pueden ser por el género, podrían investigar trata de mujeres, podría haber un límite por edad, por ejemplo, de nutrición infantil hasta tal edad. Podría haber un límite institucional, por ejemplo, en el tema de la delincuencia, ¿qué acciones realiza el Ministerio de Gobernación, por ejemplo, para prevenir la delincuencia? O las comisarías que funcionan en las diferentes comunidades, cuáles son las acciones o las funciones que cumplen para prevenir la delincuencia. Puede haber un límite institucional. Bueno, y ya definidos esos temas, ya están ustedes en la capacidad de elaborar sus técnicas, de elaborar una técnica que van a utilizar, el cuestionario con sus preguntas, la entrevista con sus preguntas, recordando todo, aplicando todos los conocimientos que obtuvimos para elaborar estas técnicas en este curso. Y si se puede, pues también una guía de observación. Podrían aplicar las 3, eso sería magnífico, pero como mínimo 2. Entonces realmente no es una investigación, es solo un laboratorio en el cual ustedes van a aplicar las técnicas empíricas. Pero para aplicarlas tienen que tener claros algunos elementos, porque si no, se perderían, ¿verdad? Y al final de hacer el trabajo, hagan una introducción explicando cómo hicieron el trabajo, qué contiene el trabajo, un panorama de la investigación. Cuando regresemos la próxima semana, le voy a poner valoración a estos temas para que ustedes sepan el valor de la tarea. Pero podrían iniciar por reunirse, definir claramente ese tema de investigación, que sea social jurídico. Por ejemplo, si es el tema de la desnutrición, no puede ser, por ejemplo, los efectos biológicos de la desnutrición en los menores de edad. O no podría ser también, por ejemplo, las causas psicológicas o los efectos
psicológicos que sufren las personas que pasan por la trata de personas, porque es un tema que está fuera de su carrera. Celine, sí, dígame. Una consulta, ¿en la limitación también podría ser las zonas? Si son una evaluación en varias zonas. Mire, una sola zona es una muestra muy pequeña. Tratemos de que sea un municipio, un departamento. Por ejemplo, varias zonas, 8 zonas de la ciudad capital. Podría ser, por ejemplo, si usted va a escoger la ciudad capital, podría elegir de esa zona, de esa ciudad, de la ciudad, algunas zonas que sean su muestra. Eso sí se puede. Exacto. Por ejemplo, nosotros nos repartimos una zona cada uno, que es la que nos favorece por horarios, por tránsito. O sea, sí puede ser una zona para cada uno, sí se puede distribuir así. Puede ser. Ah, ok, perfecto. Y entonces usted puede, esa es otra situación que creo que también van a tener que definir si van a hacer una muestra o si van a hacer un censo. Porque si definen la región que van a trabajar, el límite geográfico, por ejemplo, el suyo es la ciudad capital, ¿qué va a hacer? ¿Va a ser un censo o una muestra? Una muestra. Una muestra, ¿verdad? Pero lo más recomendable es una muestra, porque imagínate. Aplicaríamos la de la raíz cuadrada de n+1, que es la universal, para sacar la muestra. Puede ser por un método estadístico o puede ser por conveniencia. Pero aquí sería como semimixto, porque realmente el método estadístico sería solo para aplicar en el sentido del tamaño de la muestra. ¿Cuánto? Nada más, porque de ahí el análisis sería cualitativo, porque los datos que vamos a obtener es los que se va a analizar. De acuerdo a lo que está en ley, ¿verdad? Correcto, sí. Entonces, ustedes me van a decir, ¿vamos a hacer una muestra o vamos a trabajar un censo? ¿Verdad? El caso de un censo es muy difícil porque normalmente cuando uno hace un trabajo de tesis no tiene para hacer un censo, por ejemplo, del departamento de Guatemala. ¿Cuántos municipios hay en el departamento de Guatemala y cuántos habitantes tiene el departamento de Guatemala? ¿Cuántos habitantes tiene la ciudad capital? Entonces, lo más recomendable es una muestra, ¿verdad? Así que, como ustedes ven, no es una investigación completa, no van a hacer trabajo de campo, realmente es un laboratorio. Bueno, si hay algunas preguntas, aprovechémoslo y aprovechemos el tiempo. Pueden hacer preguntas y aquellos que, como veo que todavía están sin grupo, pueden aprovechar también para enviar sus datos y comunicarse con los coordinadores para que los integren a sus grupos. Estamos entonces en el aviso que 14 y 15 no tenemos actividades. Regresamos hasta el 18. Y el 18 empiezan la segunda recuperación de teoría de la investigación. 18, tenemos 20 y creo que 22, 26 y 28. Entonces se nos va el mes en terminar las recuperaciones. Y probablemente en octubre, pues les daré la fecha para que entreguen este ejercicio y tendremos ya nuestros segundos parciales. Vamos a empezar ya a trabajar lo matemático y estadístico. Vamos a ver la muestra, la aplicación de algunas medidas de tendencia central en la investigación para ir avanzando, porque ya cuando llegan los exámenes el tiempo también se hace corto. ¿Hay alguna pregunta por ahí? ¿O alguna duda? Según empiecen a trabajar en su tarea, se van a dar cuenta que les van a ir surgiendo preguntas. Pueden hacerlas aquí en forma general para que les sirvan a toda la clase. Enviarme el documento para que lo revise, no me lo pueden enviar, porque eso es precisamente lo que yo voy a evaluar, la aplicación de los conocimientos en esa tarea. Pero sí podrían ir haciendo preguntas aquí en la clase si tienen alguna duda de lo que están desarrollando. En Classroom
Bueno, miren, yo voy a revisar, alguien me pregunta qué pasa si no llegamos al cupo mínimo del grupo. Yo voy a revisar los grupos. Y si hay algún grupo que se exceda de los 10, pues les voy a exigir que los integren a los que les faltan. Y pues si realmente no cuadra con que alguno se quede con menos de 8, pues ¿qué vamos a hacer? Pero la tarea decía mínimo 8, máximo 10, ¿verdad? Pero solo en el caso que realmente no se dé la posibilidad. Pero creo que sí hay muchos por ahí que todavía están sin integrarse a un grupo. Ahorita en el aula hay solamente 66 alumnos. También vamos a poner un límite hasta el lunes 18 para que envíen los grupos, para que los que no se han integrado se preocupen por integrarse, porque siempre hay algún perdido, despistado, que no asiste a clases, que a última hora está buscando en qué grupo integrarse. El 18 regresamos. Con ustedes tenemos clases el miércoles 20. Pues podríamos poner hasta el 20, ¿verdad? Como límite para integrar los grupos, lo voy a anunciar yo en Classroom, para que aquellos que no se han preocupado hagan el esfuerzo por integrarse a algún grupo. Bien, ¿tenemos alguna pregunta? Si alguien tiene una pregunta, se puede quedar de su tema o de alguna duda. Me gustaría hablar con el grupo del tema de tratas de personas, también con la privacidad en la era digital. No, perdón, eso no es de ustedes. Sección G. Con otro grupo vamos a ver el tema de la crisis hospitalaria, el tema de la desnutrición infantil también. Si se pudieran quedar los coordinadores para que hablemos igualdad, no discriminación. Ese tema creo que lo cambiaron, ¿verdad? Alison Trabanino. Buenas noches, licenciada. Sí, ya lo cambié. O sea, lo puse como realmente era, pero le mandé un correo hace ratito. No sé si lo recibió. Sí, lo recibí. ¿Cuál es el tema que escogieron finalmente? Por aquí lo tengo. Vamos a ver. Voy a abrirlo para verlo. Si el tema es igualdad y discriminación laboral, sí, está bien. En el sector formal, en el área metropolitana, sí. El tema del trabajo hay mucha discriminación por edad, por muchas situaciones. Cuando una persona llega a los 35 años, consideran que ya no puede ser un buen trabajador, ¿verdad? Como que quieren a todos con un máximo de edad de 35 años, imagínense, ¿verdad? Entonces, sí, está bien. Creo que está bien enfocado su tema. Ok, gracias, licenciada. Bueno, entonces, solo los que mencioné, si se quedan un minutito y hablamos un poquito de sus temas para ver cómo lo van a enfocar. Y los demás les deseo un feliz descanso, que disfruten el asueto del 15 de septiembre y que más que nunca hoy debemos de estar preocupados por nuestro país para que las situaciones se vayan resolviendo y finalmente se respete, ¿verdad?, la voluntad y los resultados que se dieron objetivamente en las elecciones y que todo se lleve a bien y tengamos un buen resultado para el próximo gobierno. Pidamos que quien llegue también tenga mucha sabiduría para enfrentar todas estas problemáticas y que Guatemala finalmente logre el progreso y la superación para todos. Bueno, nos seguimos viendo entonces la próxima semana y si me hace el favor de quedarse por ahí, el tema de la desnutrición, el tema de
la crisis hospitalaria. Me gustaría hablar con ustedes para ver cómo van a enfocar ese trabajo. Y el de la trata de personas. Por favor, buenas noches para todos, que descansen y que disfruten de los días de descanso. Gracias, licenciada. Gracias, licenciada. Buenas noches. Dulce Girón pregunta de la cantidad de preguntas. Buenas noches. Dulce Girón, la cantidad de preguntas. Hablamos de la cantidad de preguntas cuando hablamos del tema del cuestionario. Yo les dije que no había un estándar, pero tienen que ser las que realmente le den respuesta a los objetivos de la investigación. Puede ser 5, 10, 15, sin abusar, ¿verdad? Con las preguntas. Buenas noches, que descansen. Nos vemos la próxima semana. Feliz noche, licenciada. Buenas noches, que descansen. Buenas noches. Gracias, licenciada. Feliz descanso. Se encontrará por ahí, por ejemplo, Pedro Ramiro Chamay, Marlon Daniel, dice Rodríguez, levantó la mano. Sí, Marlon. Licenciada, buenas noches, soy yo de nuevo. Con la consulta, fíjese que nosotros somos los del grupo de 6 personas. Fíjese que nosotros habíamos escogido el tema de la red hospitalaria, que ya lo ocuparon, y también habíamos escogido el tema de la seguridad, que también ya lo ocuparon. Entonces nosotros pensamos tomar ahora el tema de la efectividad de las políticas de protección de derechos humanos en centros de detención juvenil en Guatemala. Podría ser, sí, podría ser. Se ve bien. Entonces, exactamente, como si ocupa todo el campo en el que tenemos que trabajar, pues para elegir ese tema, ¿verdad? Me parece bien. Mire, Marlon, si quiere usted, mándeme su grupo y los que tienen para ese grupo. Si por ahí hay alguien que necesita integrarse al grupo, pues todavía en la otra clase podríamos integrarlo, aunque ustedes ya van a ir avanzando, ¿verdad? Exactamente. Pero en el trabajo. a veces hay gente muy despistada o que no viene a clase realmente, solo la lleva por correo o no sé cómo. No sé cómo. Sí. Pero la verdad es que vamos a poner un límite para que integren los grupos, porque ya la otra semana ya muchos van a ir avanzando en su tema. Sí, exactamente. Yo considero que ya es demasiado tiempo el que iríamos avanzando. Incluso nosotros, nuestro grupo, nos vamos a quedar ahorita a las 8:30, nuestra segunda reunión de grupo, para comenzar ya con el trabajo, ya que estoy de los lineamientos. Correcto. Bueno, Marlo, entonces empiecen a trabajar y mándenme su tema. Ok, se los envío en un momento por correo, licenciada. Muchas gracias. Buenas noches. ¿Hay alguien más? Buenas noches. ¿Hay alguien más de otro grupo por ahí que haya mencionado? Marisol Barrios. ¿Cuál fue el tema que ustedes escogieron? Se trata de personas, creo que es, ¿verdad? ¿O cambiaron de tema? Marisol Barrios estará en la clase. Hola, buenas noches. Sí, estoy presente, disculpe. Sí, dígame, Marisol. Nuestro tema va dirigido a la trata de personas y creo que no hemos hablado bien de eso, pero estamos pensando en enfocarnos en el tema infantil. Bien, sí, tiene que ponerle límites, inclusive hasta geográficos. Podría ser en alguna región del país. Yo creo que hay regiones que se ven más afectadas por ese tema, ¿verdad? Tal vez las más cercanas a las fronteras y todos estos. Nosotros habíamos hablado y pues nos habíamos referido al país en sí, pero creo que es demasiado, ¿verdad? Podrían buscar un poco de antecedentes y ver en qué departamentos es donde es más significativo el problema, ¿verdad? Sí, ahorita de hecho ya estamos en eso, buscando información, en qué
dónde podemos pedir ayuda y personas que pues tengan conocimiento sobre eso. Conozcan del tema. Bueno, pues traten de hacer una reunión y de ir avanzando en el tema, ¿verdad? Sí, Ok, ¿cuántos elementos tiene su grupo? 8. 8. Bueno. Sí, Gracias, Marisol, le agradezco. Ahora, el tema de nutrición infantil. Julia Celeste Noriega, ¿será que está por ahí o alguien de ese grupo? Buenas noches. Buenas noches, Julia. Nosotros tenemos el tema de desnutrición infantil en el área rural. Estamos todavía viendo en qué área va a ser. Y también tenemos especialmente cómo el gobierno ataca la desnutrición infantil en el área escolar, en la primaria, digamos. Ujú. El lunes, justo tenemos la reunión el lunes para después de clases, para definir exactamente el tema y ya yo se lo envío completo. Y somos 10. Bueno, no me lo envía hasta la fecha que yo les dé para que lo puedan ingresar a la plataforma, porque revisiones previas sí no voy a hacer. Ah, sí, solo era el tema porque la última reunión me dijo que se lo enviara nuevamente ya completo. Entonces lo vamos a definir el lunes y el lunes lo vuelvo a enviar ya el final, digamos, tema final. Correcto. Bueno. Porque el momento solo tenemos de nutrición infantil. Muy bien, entonces sigan avanzando en el tema, me alegro. ¿Cuántos elementos tiene su grupo? ¿Perdón? ¿Cuántos elementos tiene su grupo? 10, licenciada, somos 10 por el momento. También. Bueno, gracias, muy amable. Buenas noches. Karen Michelle Tesaquitzal, del tema embarazos de adolescentes. Karen Michelle, del tema de embarazos de adolescentes. ¿Será que está por ahí alguien de ese grupo de los embarazos de adolescentes? Bueno, creo que no hay nadie de este grupo. Y finalmente, el acceso a la justicia en las áreas marginales de la zona 18. David Ricardo Cuellar. Disculpe, Ricardo, ¿por qué específicamente la zona 18? Porque no podrán ubicarse en varias zonas marginales. Bueno, piénselo y me lo explica la próxima día de clase. ¿Cuántos elementos hay en su grupo? Ah, usted tiene 7. Usted aceptaría a alguien más, ¿verdad? Por ahí está Dulce Girón. No, ¿sabes? Hay varios que están pidiendo todavía integrarse. Charlie Ramírez. Ah, no, pero es que ellos solicitan. Sí, yo creo que, bueno, vamos a poner un límite, oye, y que ya después ya no se puedan formar grupos porque ya es suficiente tiempo. Vale, buenas noches. Me alegro, entonces sigan trabajando y avanzando. Stephanie Luna, sí, dígame. Licenciada, fíjese que me mencionó nuestro grupo y no me menciona ahorita. Ay, disculpe. ¿Cuál es su tema? Es la crisis hospitalaria. Ah, sí. Bueno, no olvide el aspecto jurídico del tema de salud, ¿verdad? De las obligaciones del Estado respecto a este tema. Y para esto, pues, no va a ser un solo hospital, podría ser, por ejemplo, los hospitales de la ciudad capital, ¿verdad? Para que no sea muy reducida la muestra. Sí, licenciada, vamos a trabajar con los hospitales de la ciudad
Y yo quería preguntarle algo con respecto a la muestra. ¿Está bien que nosotros trabajemos con una muestra no probabilística por conveniencia? Sí, mire, en el tema sociológico se trabaja mucho las muestras por conveniencia. Yo lo voy a explicar en las siguientes clases porque puede ser por métodos matemáticos o estadísticos o por conveniencia. En sociología se trabaja mucho las muestras por conveniencia, ¿verdad? Depende de quiénes van a ser los sujetos de su investigación. Tienen que definir quién va a ser su unidad de análisis y quiénes van a ser los sujetos que usted va a utilizar para recabar la información. Por ejemplo, nosotros vamos a abarcar desde el año 2020 hasta el año 2023 Ya. con respecto a la crisis hospitalaria. Nosotros podemos tomar, digamos, a un rango de edad o lo tomamos como completo, porque recuérdense que pasó todo lo del COVID y sí es bastante respecto a ese año. De insumos. Creo que eso tiene mucha relación con los médicos y con los directores de los hospitales, ¿verdad? Sí. No precisamente con los, bueno, a la larga, pues también los pacientes resultan afectados, pero tal vez su unidad de análisis podrían ser los dirigentes de los hospitales o los mismos médicos. Por ejemplo, cómo ha incidido en la práctica médica el desabastecimiento de insumos, ¿verdad? Porque muchos de los médicos hasta se sienten frustrados por no tener los recursos para poder trabajar. Ok. Y licenciada, una pregunta más. Con este trabajo, ¿el fin es solo responder a la problemática o podemos agregar algún tipo de solución? No, la verdad es que ustedes no van a hacer trabajo de campo. Es solo un laboratorio y lo que me interesa es que todo eso lo lleven a la elaboración de sus instrumentos de investigación, a sus técnicas, ¿verdad? Ok, muchas gracias, licenciada. Bien, buenas noches, Stephanie. Nancy. Licenciada, buenas noches. Perdone, yo creo que usted había mencionado a nuestro grupo acerca de lo del embarazo en adolescentes. Es que tenía mala señal y no le pude hablar, perdone. Mire, en el tema de los embarazos de adolescentes, tiene que poner un límite, ¿verdad? Límite de edad, límite geográfico, porque, y si lo va a trabajar en el área rural, en el área urbana, en alguna región específica, en Occidente, en Oriente, en el sur, que traten de limitarlo porque es demasiado extenso para toda la República. E inclusive, fíjese que, perdón que la interrumpa, el límite temporal es fundamental porque dice que en esta época de la pandemia el número de jóvenes embarazadas fue mucho más elevado por lo encerrado que estuvieron y eso provocó mucho más, ¿verdad? Sí, fíjese que yo creo que habemos dos grupos con el mismo tema porque la coordinadora de nuestro grupo es Karen Michelle, pero nosotros, entonces yo estoy confundida o no sé si tenemos que cambiar de tema, pero nosotros le habíamos enviado el tema de factores que inciden en el aumento de embarazos a adolescentes de 12 a 19 años del departamento de Guatemala durante el periodo 2019 al 2022. Usted, su coordinadora es Karen Michelle Tetzaquitzal. Así es. Bueno, déjeme ver, revisar los otros temas. No, es el único. Es el único grupo. Ah, ya. Sí, porque es que
le comento, ¿verdad? El tema que nosotros teníamos era, o sea, se supone que lo que envió en tema general era factores que inciden en el aumento de embarazos adolescentes en jóvenes de 12 a 19 años en el departamento de Guatemala durante el periodo 2019 al 2022. Y ahí está más elaborado el trabajo. Ahí va bien, por ahí están bien. Lo que pasa es que yo solo tenía aquí embarazos en adolescentes como tema. Ya. Sí, solo la redacción es lo que vamos a arreglar un poquito porque la verdad es de que pero sí, en sí esa era la idea que nosotros teníamos. Correcto. Pero está bien, están bien enfocados. Ok. Gracias, sí, licenciada. Muy amable. Trabajando. ¿Alguien más levantó la mano? Buenas noches, Nancy, gracias a usted. Stephanie, ¿usted levantó la mano? Sí, licenciada, fíjese que solo le quería preguntar algo. En nuestro cuestionario podríamos incluir los tres tipos de preguntas o solamente 2 para no ser como tan... Como ustedes prefieran. Miren, denle una buena lectura al tema del cuestionario. No hay que abusar de la cantidad de preguntas ni tampoco que sean tan reducidas que no les proporcionan información, ¿verdad? Tomen en cuenta los objetivos para ver si realmente le dan respuestas a los objetivos. Y podrían buscar, digamos, con un cuestionario, un tipo de preguntas, por ejemplo, con los médicos, y entrevistas podrían ser para los directores o para algunos representantes del Ministerio de Salud también. Ahí depende de ustedes quiénes van a escoger como sujetos de la investigación. Y ustedes sí podrían perfectamente hacer una observación. Sí, ¿verdad? Okay. Podrían aplicar hasta las 3 técnicas si ustedes así lo desean. Muchas gracias, licenciada. Bueno. Les agradezco que se hayan quedado otro ratito y espero que esto vaya bien encaminado. Cielo Molina. Licenciada, buenas noches. Yo le escribí ahí en el chat, no sé si podría hablar con usted de manera privada cuando finalice la reunión. Bueno, vamos a finalizar la reunión y vamos a... pero creo que por aquí está Jennifer Saraí. Démosle la oportunidad a Jennifer y la dejo a usted para de último. Dulce. Cielo. Muy bien, gracias. Buenas noches, licenciada. Disculpe, fíjese que nosotros somos el grupo que iba a hablar sobre la corrupción en el Congreso. Ya. Pero decidimos cambiar el tema porque pues es demasiado extenso, ¿verdad? Y no nos decidíamos por una sola área. Entonces queríamos ver si podíamos tomar el tema de violencia intrafamiliar en Guatemala. Podría ser, sí. Pero también verá con las mismas recomendaciones, que lo limite geográfica, temporalmente, inclusive podría ser violencia contra la mujer o violencia contra los menores de edad. Puede irlo limitando. O las acciones que realiza alguna institución en contra de esto para prevenir esa violencia, algo así. Ok, está bien. Gracias, licenciada. Bueno, Jennifer. Si no hay más preguntas, pues se pueden retirar quienes ya hicieron sus preguntas y le encargaría que solo se quede la compañera que tiene una pregunta personal. Buenas noches para todos, que descansen.